Buenos días, mis niños y niñas del grado cuarto. Hoy retomamos nuestras clases de geometría. Eh, Vamos a recordar los temas que hemos trabajado, los talleres que hemos trabajado. En la última clase presencial, nosotros trabajamos sobre los ángulos, aprendimos a manejar el transportador, construimos los triángulos y aprendimos a medir los ángulos de los triángulos, tanto internos como externos. Eso lo trabajamos en el taller 1 y en el taller 2. En el taller 3 fue una actividad más lúdica que integramos con matemáticas y representamos diferentes triángulos. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema. El tema es los cuadriláteros, ¿sí? Entonces, ¿qué son cuadriláteros? Entonces, cuadriláteros son polígonos o figuras geométricas que, como su nombre lo dice, tiene 4 lados. Hay diferentes clases de cuadriláteros de acuerdo a la dirección que tienen sus lados, de acuerdo a sus ángulos. Vamos a nombrar los principales. Entonces, decimos que las principales clases de cuadriláteros son los paralelogramos, los romboides, los trapecios y los trapezoides. Vamos a explicar cada uno de ellos. Empecemos entonces con los paralelogramos. Son cuadriláteros que se caracterizan, o su principal característica es que tienen sus lados paralelos de 2 en 2. Entonces vamos a ver los principales paralelogramos. Tenemos el cuadrado. Entonces ustedes están viendo el cuadrado. Entonces, este cuadrado es un paralelogramo que sus dos pares de lados son paralelos. Entonces, esta línea superior con esta línea inferior es paralela. Esta línea o este lado y este lado son paralelos. Entonces, el cuadrado es un paralelogramo que tiene todos sus lados iguales, que tiene 4 ángulos rectos, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre el rectángulo. Entonces decimos que el rectángulo es un paralelogramo que se caracteriza porque tiene de a dos pares de lados paralelos. Entonces, este lado superior, este lado inferior es paralelo. Este lado y este lado son paralelos. Igual que el cuadrado, tiene 4 ángulos rectos, o sea, de 90 grados. Vamos a hablar ahora sobre el rombo. Entonces, el rombo es un paralelogramo que tiene todos sus lados iguales y igual de a pares de lados paralelos. Entonces, este lado y este lado son paralelos. Este lado y este lado son paralelos. Igual tiene sus 4 ángulos. Si nosotros le damos el giro a este rombo, lo vemos como un cuadrado. ¿Sí ven? Tiene sus 4 lados iguales, sus ángulos rectos, como un cuadrado. Esas son las principales clases de paralelogramos. Existen otras clases de cuadriláteros. Entonces vamos a conocer y a ver ahorita lo que es un romboide. Entonces aquí tenemos el romboide. Entonces, el romboide es un cuadrilátero que se caracteriza porque tiene de a dos pares de lados iguales. Entonces, este lado y este lado tienen la misma medida. Este lado inferior y este lado inferior tienen la misma medida. Igual tienen sus 4 ángulos. No todos los romboides tienen los ángulos de la misma medida. ¿Sí ven?
Vamos a ver otra clase de cuadrilátero que es el trapecio. Entonces vamos a ver aquí lo que es el trapecio. ¿Cuál es la principal característica del trapecio? Entonces, a ver, la principal característica del trapecio es que tiene dos lados paralelos. ¿Sí ven? Tiene dos lados paralelos y dos ángulos de la misma medida y dos ángulos de la misma medida. O sea que tiene parejas de ángulos de la misma medida. Igual sus cuatro ángulos. ¿A qué llamamos paralelos? ¿Se acuerdan que dos líneas paralelas son aquellas que por más de que las prolonguemos, no se van a unir ni se van a separar? Si prolongamos esta línea y esta línea, en cualquier momento se van a unir. Estas dos, que son paralelas, no se van a unir. Entonces el trapecio se caracteriza porque tiene dos de sus lados paralelos o dos de sus líneas son paralelas. Tenemos otra clase de cuadrilátero que es el trapezoide. Entonces, el trapezoide, ¿cuál es la principal característica? Que ninguno de sus lados son paralelos. Entonces, vean, ninguno de sus lados son paralelos. Estos dos lados no son paralelos, estos dos lados no son paralelos. Cuatro ángulos de diferente medida. Cuatro ángulos de diferente medida. Entonces, recordamos, ¿no? Vamos a observar con este organigrama que les hice con más claridad lo que son las clases de cuadriláteros. Entonces decimos cuadriláteros, figuras geométricas o polígonos de cuatro lados. Se dividen en paralelogramos, romboide, trapecio y trapezoide. Los principales paralelogramos son el cuadrado, el rombo y el rectángulo. Característica de los paralelogramos, que sus cuatro lados son paralelos en parejas. Y ya estudiamos cada una de las características del cuadrado, del rombo y del rectángulo. Otra clase, vuelvo y lo repito, de cuadriláteros es el romboide, el trapecio, ¿sí ven? El trapecio, el trapezoide. Listo. Con este organigrama, pues van a entender más claramente las clases de cuadriláteros. En los cuadriláteros igual que en los triángulos, les podemos trazar unas lineecitas que se llaman diagonales. Esas diagonales son líneas que podemos unir los vértices o los ángulos. Entonces vamos a ver cómo unimos o marcamos esas diagonales. Entonces, por ejemplo, acá en el trapezoide. Ustedes ven en el trapezoide, ven las dos líneas diagonales, ¿sí? Línea diagonal, línea diagonal. Cuando nosotros trazamos esas líneas diagonales, ¿qué hacemos? Nosotros formamos triángulos. Ustedes ven los cuatro triangulitos que se forman. Esto en el trapezoide. Vamos a verlo ahora en el trapecio. Entonces, acá en el trapecio estamos marcando o trazando las líneas diagonales. Igual formamos ¿cuántos triángulos? Cuatro. Cuatro triángulos. Vamos a verlo ahora en el romboide. Líneas diagonales, línea diagonal, formamos los cuatro triángulos. ¿Sí ven? Ahora vamos a ver en el rombo. Miren. En el rombo trazamos igual, línea diagonal, formamos los cuatro triángulos. En el rectángulo, entonces vamos aquí en el rectángulo, ¿sí ven?
Entonces, en el rectángulo, línea diagonal, formamos los 4 triángulos. Y por último, vamos a observar las diagonales en el cuadrado, ¿sí? Entonces, en el cuadrado, diagonales, 4 triángulos. Y cada uno de estos cuadriláteros tiene marcados sus ángulos. Listo. Ahora, una vez visto este tema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre la actividad, tarea que vamos a realizar durante estos 8 días, porque esa actividad, tarea es para la próxima clase. Lo primero que vas a hacer es, en tu cuadernito, vamos a escribir el tema que era cuadriláteros. Con tus propias palabras vas a explicar qué es un cuadrilátero, ¿sí? Y después vas a escribir el subtema que serán las clases de cuadriláteros. Empezamos por los paralelogramos. Entonces explicas qué es un paralelogramo. Y vamos nombrando uno a uno las clases de paralelogramos. Entonces, nosotros vimos el cuadrado, el rectángulo y el rombo. Y el rombo. Explicamos cada una de esas clases de paralelogramos y los dibujamos. Les vamos a marcar las diagonales y les vamos a marcar los ángulos. Después de haber hecho las clases de paralelogramos, vamos a seguir con la segunda clase de cuadriláteros que vimos, el romboide. Entonces vamos a explicar qué es un romboide, lo vamos a dibujar y les vamos a marcar las diagonales y los ángulos. Después, la otra clase de cuadrilátero que es el trapecio. Explicamos qué es un trapecio, lo dibujamos, igual le marcamos las diagonales y le marcamos los ángulos. Y por último, vamos a explicar el trapezoide. Lo dibujamos, le marcamos los ángulos, le marcamos las diagonales, ¿sí? Para seguir practicando con este tema, pues les recomiendo que en el cuaderno que tenemos de operaciones, sigamos construyendo y diferenciando las clases de cuadriláteros. Una vez ya terminado el tema, en 5 minutos nos vamos a reunir para la puesta en común, para hacer la retroalimentación, para resolverles las dudas y nos vemos en 5 minutos. Espero que hayan entendido, espero que haya sido del agrado de ustedes. Chao, nos vemos en 5 minuticos.